Buenas tardes, hermanos. ¿Qué le parece si abre su Biblia conmigo en Génesis? Hoy vamos a ver desde Génesis a Apocalipsis, ¿está bien? Bueno. Génesis 17:1. Seguimos estudiando la serie Conociendo a Dios. El tema que hoy vamos a ver es el Dios que todo lo puede. ¿Ustedes creen que Dios puede hacer todo lo que Él quiere? Bueno, vamos a ir aprendiendo lo que dice la Biblia. Algo que comentó nuestro hermano Jorge ahorita, él estaba haciendo la comparativa de las competencias de otras compañías cuando vienen y se ponen en nuestra ciudad. Y quiero decirle algo, no debe de tener temor porque Dios está con nosotros. Y Dios está con nosotros y Él va a suplir siempre a los que somos fieles con Él. Amén. Que no le intimide nada. ¿Se acuerda cuando aquel joven David fue a llevar comida a sus hermanos? Y en esa ocasión estaba él viendo a un gigante. Y ese gigante estaba, no había nada que le hiciera enfrente. ¿Y saben qué? Él llevó la comida a la instrucción que le dieron, pero cuando vio ahí dijo, a ver, no, permíteme, déjame, yo voy a enfrentarme al gigante. Porque sabía que Dios estaba con él. Y nosotros, hermanos, no tenemos que tener nunca temor, porque Dios está con nosotros. En cualquier circunstancia, Dios estará con nosotros, ¿sí? Ya los hemos estudiado, Dios está en todo lugar, pero el lugar más importante que Dios puede estar es en nuestro corazón. Porque Dios para eso nos preparó, para que habitara su presencia en nuestra vida. Amén. Y vamos a orar antes de iniciar. Padre, disponemos nuestra vida, nuestro corazón, toda nuestra mente, todo nuestro ser, para poner atención, Señor, en escuchar. Quita de nosotros todo cansancio, Señor, toda flojera, todo aquello que pueda estorbar en nuestra vida, deséchalo de nosotros y que podamos estar a tus pies escuchando de lo que tú puedes hacer todas las cosas, Dios. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Génesis 17:1. Dice así: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. ¿De qué edad se le presentó a Abraham? De 99. Aquí hay personas que tienen menos de 99, todos, ¿no? Pero estamos hablando que Dios se le manifestó cuando él tenía 99. Y a veces nosotros vamos avanzando en edad y decimos, no, es que ya están viejos los cerros. ¿Verdad? Decimos, no, ya no aguanto, ya estoy muy grande de edad. Hermanos, 99 años tenía aquí Abraham cuando Dios se le mostró a él. ¿Y qué le dijo? Que él era el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé que dice perfecto. Hermanos, debemos de andar como Dios quiere cada día. No como nosotros queremos, debemos de andar como Dios quiere. Y sabemos que Dios no tiene límites en su poder. Él todo lo puede. Y si Él todo lo puede, no hay nada que lo detenga, ¿sí? Ni el tiempo, ni el espacio, no hay nada que detenga a nuestro Dios de lo que Él quiere hacer. La obra más grande que Dios puede hacer, hermanos, ¿saben cuál es? Cambiar nuestro corazón. Esa es la obra más grande que puede hacer. Porque fíjese, cuando Dios dijo, hágase la luz, ¿qué pasó?
la luz se hizo. ¿Sí? Cuando se abrieron los mares, todo lo que está en el universo se hizo con la sola indicación de Dios. Pero lo más difícil es transformar nuestro corazón. Porque Dios nos ha dado la voluntad a nosotros. Y a veces nosotros no queremos. Dios sí quiere, pero nosotros no queremos. Y entonces Dios no puede cambiar nuestra vida como Él quisiera. Hay una palabra que para los que escriben es Shaddai, que significa en hebreo el que todo puede hacer. El que todo puede hacer. Recordemos que Abraham, en ese tiempo, era Abraham un hombre pagano totalmente. Y Dios se le manifiesta en esa edad para empezar a hacer una obra en su vida. Y esto lo vemos, esa historia lo vemos en Génesis 18, desde el versículo 10. Y fíjense lo que sucede aquí en Génesis 18, versículo 10. Entonces dijo: de cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. ¿Y qué le pasó en el 12? Dice: se rió pues Sara entre sí diciendo: después de que he envejecido tendré deleite, siendo también mi señor ya viejo. O sea, para ella era algo imposible que pudiera suceder. Entonces en el 13 dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara diciendo: ¿será cierto que ha de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Dice: al tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo: no me reí, porque tuve miedo. Y él dijo: no es así, sino te has reído. Muchas veces nosotros dudamos de lo que Dios puede hacer. Y ¿saben una cosa? Dios todo lo puede hacer en el tiempo que Él quiere hacerlo, ¿sí? Por eso debemos de obedecer al que es omnipotente, al que es todopoderoso. Dígame una cosa: ¿Dios puede ayudarnos en cualquier problema que tenemos? Claro que sí, pero a veces no creemos que Dios puede solucionar nuestros problemas. Y Dios los arregla de manera a veces instantánea y no nos damos cuenta. Y a veces nos damos cuenta posteriormente. ¿Y qué decimos nosotros? Solamente Dios pudo haber hecho esto. ¿Sí? ¿Usted ha experimentado ese poder de Dios? Yo sé que muchos de los que están aquí han experimentado, y de los que nos escuchan han experimentado el poder de Dios. Y el poder de Dios, cuando se experimenta, hermanos, es para que no se nos olvide de que Dios todo lo puede hacer. Él es el Todopoderoso. ¿Cuántos conocemos parte de la historia de Job en la Biblia? Que las pruebas de Job fueron pruebas difíciles, porque fueron directamente a la cuestión dentro de su familia. Directamente. Es más, hasta el día de hoy, el hecho de perder un hijo, todavía no se le encuentra un nombre. No se le ha encontrado un nombre. Y sin embargo, Job experimentó la pérdida de su familia. ¿Sí? Mire lo que dice Job 11:7.
viene una pregunta aquí, dice, ¿descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Dios, hermano, se mostró a Job de una manera poderosa. ¿Sí? Hoy, muchos cristianos de este siglo XXI quieren dar las instrucciones de lo que Dios quiere hacer y eso no es posible. Dios es el que da la orden, Dios es el que da las instrucciones, ¿sí? Muchos toman porciones de la palabra de Dios para quererlas justificar las instrucciones que como personas quieren dar y ordenar. Por ejemplo, cuando oran por un enfermo, ya les dan hasta les cuentan. Le cuentan y le dicen, ahorita ya vas a quedar sano. Pero es cuando Dios quiera. Job reconoce al Todopoderoso, diciendo estas palabras: así como Dios dio, Jehová quitó. Qué tremendo es de este hombre, Job, saber de que él dependía totalmente de Dios. Dice la Biblia que apenas venían a avisarle sobre una tragedia cuando ya le venía la siguiente. A veces a nosotros nos suceden cosas no tan trágicas y ¿sabe qué? No pensamos que Dios puede solucionarlas. No pensamos que Dios puede hacer. Por eso debemos de obedecer al que es omnipotente y al que es todopoderoso. Dile a la persona que tiene junto a usted: obedezcamos al omnipotente y al todopoderoso siempre. Siempre. Ahora le pregunto yo a usted: ¿usted ya conoce al que es todopoderoso? A lo mejor no lo conoce, o a lo mejor lo está conociendo. El Todopoderoso, muchas veces no alcanzamos a ver el gran poder que Él tiene. El gran poder que Él tiene. Imagínese a David cuando estaba frente al gigante Goliat. Muchos de los que estaban ahí en ese encuentro de guerreros, porque todos eran guerreros, y este joven era un pastor de ovejas que sacó una honda con sus piedras listas y se enfrentó al gigante. Pero él sabía que el Dios Todopoderoso estaba con él, que él lo iba a ayudar. Y quizás puede decir, no, es que era la buena puntería que tenía David para pegarle exactamente al gigante en donde podía tumbar al gigante. Sin duda practicaba y era buen tirador quizás, pero para que ese hombre cayera, en este caso ese gigante, era solamente con el poder de Dios. No había otra manera. Y Dios, a través de David, lo usó esa piedra para pegarle al gigante exactamente en donde podía tumbar al gigante. ¿Se acuerdan cuando le quieren poner a él la armadura? ¿Y qué le dijeron? No, pues le queda nadando en la armadura. ¿Por qué? Porque era un pastor de ovejas y no era alguien que se acostumbraba a tener esas armaduras. Y quizás era un muchacho donde le quedaba nadando esa armadura, pero sabía él que Dios estaba con él. Porque David tenía una convivencia permanente con Dios. Por eso es importante que obedezcamos al Todopoderoso, al que todo puede hacer. En la mañana
les decía yo a los servidores que debemos de ser servidores sabios. Y sabe una cosa, nosotros debemos de pedirle a Dios la sabiduría para poder entender a ese Dios todopoderoso, a ese que todo puede hacer, y no contender con Dios. Porque sabes una cosa, hay personas que se ponen a contender con Dios y a cuestionar a Dios y todavía le dicen: Señor, pero ¿por qué yo? ¿Por qué a mí me pasa esto? Y quiero decirte algo, a nosotros nos pasan cosas que Dios permite porque somos sus hijos. Porque hay personas que no son sus hijos y nunca les acontece nada. Nunca les acontece nada. Pero es que es para que nosotros entendamos cada día. Y hay gente que discute con Dios y le reclama y le exige. ¿Alguna vez has escuchado: ¿por qué a mí, Señor? Hay personas que lo han expresado. Le puedo decir algo: no se compadezca de sí mismo, más bien humillémonos en su presencia, humillémonos, dobleguemos para ser obedientes, para que su voluntad, recordemos que es agradable y perfecta para nuestra vida. Mateo 19:26. Miren lo que expresó Jesús. Mateo 19:26. Dice: y mirándolos Jesús. ¿Usted se imagina la mirada de nuestro Señor Jesús? Mirándolo fijamente a sus discípulos. Y les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Mas para Dios, diga conmigo, todo es posible. Escúcheme bien, para Dios todo es posible. En una ocasión vino, dice la Biblia, que vino un hombre rico con Jesús. Entonces, este hombre rico se acercó a Jesús a ver qué podía hacer. Entonces él decía que todo lo que Jesús decía, él ya lo había hecho. Él se sentía eficaz, él se sentía satisfecho de lo que él había hecho. Pero Jesús le pidió una cosa más y le dijo: ok, todo esto lo has hecho, ¿verdad? Ahora, le dice, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y entonces sígueme. Y entonces dice la Biblia que se puso triste. Yo me imagino que ha de haber llorado, hermano. No nomás se puso triste, o sea, se fue, pero llorando a mar. Porque no podía engañar a Jesús, no lo podía engañar. Porque Él es el Todopoderoso. Este hombre rico no lo pudieron salvar sus riquezas. Solo recordemos que el arrepentimiento verdadero es el que nos lleva a estar en la presencia de Dios. Dice Romanos 1:20, desde el 19 dice: porque los que son de Dios se conocen, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y en su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos
y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia y a las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Hermanos, Dios siempre va a revelar su poder a los suyos. ¿Sí? Ese Dios que es invisible y que no vemos, pero que podemos ver su grandeza. Por ejemplo, usted se ha parado a la orilla del mar y ve usted esa inmensidad del mar, que puede estar en un lugar donde no se sale el mar y usted puede estar ahí parada y no le pasa nada. Es por el poder de Dios. Por el poder de Dios. Nos quedamos viendo la naturaleza y podemos ver la grandeza de nuestro Dios. Si ahorita quisiéramos salir a mirar el sol, no lo pudiéramos ver. Directamente no se puede. Es enorme la grandeza de Dios. Para Dios todo es posible. Quiero decirle algo, hermanos, cuando usted y yo tengamos cualquier situación, por más simple que parezca, situaciones especiales donde usted necesite la ayuda de Dios, ¿sabe qué tiene que hacer? Hacérselo saber. A Dios primero. Y clamarle y decirle: Señor, solamente tú puedes ayudarme. El otro día les comentaba yo en una de las enseñanzas que desde muy chico, siempre cuando nosotros teníamos alguna situación difícil, en algún problema o algo, siempre había una alabanza en nuestra boca para clamar a Dios. Y esas son cosas personales con Dios, cada quien, ¿no? Pero es cuando nos tomamos de la mano de Dios, ¿sí? Cuando hemos estado en alguna situación difícil, cualquiera que sea, que tú y Dios se identifiquen y digan: esto pasó este día, y que no se nos olvide, que quede como algo grabado en tu corazón y que en su presencia tú y Él puedan arreglar cualquier situación. ¿Sí me voy a entender? Porque cuando nosotros clamamos a Dios, Él está ahí. Dice la Biblia: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hace mucho tiempo entonábamos un canto que habla de clamarle a Él. Y es el Salmo 61. Luego, cuando esté en su casa, lo lee. Señor, escucha mi oración, atiéndeme a mi oración. El Señor quiere que siempre estemos clamándole a Él en todo momento, porque Él todo lo puede hacer. Él todo lo quiere hacer en nuestra vida, ¿sí? Hoy, hermanos, han metido cosas tan queriendo trastornar la omnipresencia de Dios, queriendo trastornar que Él todo lo puede hacer. Hay personas que inducen a la gente a que tienen que decir todo de manera positiva. No, tú di que sí puedes hacerlo y yo lo puedo hacer, lo puedo hacer. Y ya nomás dices eso y tú lo puedes hacer.
No se crean esas cosas. Han metido eso de la confesión positiva. Y esto nos quiere igualar o asemejar a lo que Dios hace, solamente Él. ¿Y saben qué? Esto ofende la omnipotencia de Dios, la omnipresencia de Dios. Agarras a tu niño ahí chiquito y le dices, no, tú di que sí puedes, y brinca de aquí a allá 2, 3 metros, pues se va a dar un trancazo. ¿Me va a entender? Hay cosas que no podemos hacer. Somos muy limitados, hermanos. Muy limitados. ¿Y sabe una cosa? Nomás lo invito a que haga una prueba en esto. No sé cuántos se han aventado de un trampolín de 10 metros. Si no se ha aventado, ni lo haga. Pero ¿sabe qué? Un día súbase. O sea, un día súbase y asómese. La alberca, mira, se ve así de chiquita. ¿Me entiende usted? Hay cosas que no podemos hacer. No, yo sí me aviento, pastor, y me aviento parado. Quiero verte. ¿Me entiende usted? O sea, somos limitados. Hace mucho tiempo fuimos a las cascadas de San Luis Potosí. Y yo, de esas veces que uno dice, no, hombre, yo cuando esté ahí voy a decirles a mis hijos cómo se hace y me voy a aventar y voy así. Pero ya cuando estás ahí, hermano, quiero ver. Porque es una cosa inmensa. Salía mi hijo Adolfo primero volando y luego corrían y se aventaban así, no, un precipicios grandísimos. Y luego Jonathan y todo, y luego estábamos mi sobrina Elizabeth y yo, le dijo, no, mija, tú y yo por acá. Ya nos bajamos otro nivel. No, es que, hermano, uno debe de pensar ya que, pues, va uno avanzando en edad, ¿verdad? Y ya te la piensas, dices, no, mejor por las escaleras. Sí, no, es que en serio, es difícil. Y luego, es más, ya ahorita hasta para subirse a una escalera así de cierta altura, ya se la piensa uno. O no sé si todavía se aviente usted, pero yo ya me la pienso por la responsabilidad que Dios nos da. Ya no tienen los mismos reflejos para voltearnos y caernos y agarrarnos como changos, ya no se puede. Antes sí, no importa, pero ahorita todo va cambiando, hermano. Todo va cambiando. Y debemos de ir poco a poco. ¿Sí? Él sí lo puede hacer todo, nosotros no. ¿Sí? Él sí lo puede hacer todo, nosotros no. Debemos de saber que solamente Dios puede hacer todas las cosas. Dios puede crear de la nada, puede crear lo que Él quiera. Y la muestra, ¿sabe quiénes somos? Nosotros. Del polvo fuimos hechos, hermano. ¿Sí o no? Del polvo. Venimos del polvo. Entonces, nosotros debemos de confiar en Él. Hay personas que dicen a otros, no, cuando te duele algo, es más, si te duele un día el estómago, tú nomás di, no me duele, y quiero verte. Al hospital vas a dar por allá, se te revienta una tripa. ¿Sí? No, es que no resistimos, hermanos. No resistimos. ¿Sí? No, es que tú no lo recibas nomás. No recibas ese dolor. No, pues ya traes la tripa toda volteada ahí. Hermanos, imagínense. Debemos de cuidar ese tipo de situaciones que van en contra de lo que la Biblia enseña. ¿Sí? Abraham, por eso fue contado como uno de los hombres de la fe.
Imagínense cuando sí tuvo errores, como todos. El primer error que tuvo fue escuchar de una manera simple de que ese hijo de la promesa se estaba tardando tanto que dijeron, no, pues, ¿por qué mejor no le ayudamos a Dios? Y la esposa, si se rió cuando Dios dijo, cuando dio la instrucción, ella se rió. Dios la confrontó, ustedes lo vieron al principio. La confrontó diciendo, ¿por qué tu esposa se ríe? Y dijo, no, no me reí. Claro que sí se rió. Dios le estaba llamando la atención porque se rió. Pero ella, como vio que pasó mucho tiempo, porque fueron años, entonces dijo, ¿sabes qué? Como que no va a venir este hijo, ¿por qué no le ayudamos? Y entonces le presentó a su empleada. Y todos conocemos esa historia, es un caos, que hasta el día de hoy todavía existe ese caos. A veces queremos ayudarle a Dios. Y muchas personas no creen en lo que Dios dice. Y si Él lo dijo, hermano, Él lo va a hacer. Si Él lo dijo, Él lo va a hacer, ¿sí? Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Él es el único que puede hacer lo que Él quiere a la hora que Él quiere. Nomás hay un énfasis en algo, en que debemos de creer y que nuestra fe sea suficiente para esperar que Dios todo lo puede hacer. Dice el Salmo 116, versículo 1. Dice Salmo 116, versículo 1. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré todos mis días. El Señor escucha tus súplicas, tus ruegos, y Él inclina su oído para escucharte. Hace un momento que le cantábamos, invocaré, en el día de la angustia, y le cantábamos este canto. El Señor quiere que tengamos esa fe suficiente para creer que todo lo que Él va a seguir haciendo en nuestra vida, lo que Él empezó en nosotros, hermano, la obra que Dios empezó en nosotros, Él la terminará. Le leo lo que dice Hebreos 11, versículo 1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos, dice, no haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel obedeció a Dios, más excelente sacrificio que Caín. Dice, por lo cual alcanzó testimonio que era justo, dando Dios testimonios de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. Vemos, hermano, cómo Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Se reduce, hermanos, a creer en el Todopoderoso. No más en esas cosas de las confesiones positivas. No más, eso deséchenlo de su vida. Vamos a ver en el libro de Daniel, en el versículo 3, no, capítulo 3, versículo 8. Dice así, dice, por esto en aquel tiempo algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos y hablaron y le dijeron al rey Nabucodonosor,
Rey, vive para siempre. ¿Cómo llegaron con él, verdad? O sea, quedando bien primero. Y luego dice el 10, tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina y de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro del horno de fuego ardiendo. Y fíjense lo que dice: hay unos hombres judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, de nombre Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses. Y mire cómo viene en minúscula, dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Vemos este rey que se mandó a hacer una estatua de oro, ¿sí? Vemos cómo el Dios Todopoderoso cubrió a estos tres jóvenes. Como hubo alguien que vino a delatarlos, ¿no? Siempre va a haber alguien que va a delatar lo que tú y Dios convenian, lo que tú y Dios acuerdan. Siempre habrá alguien que te querrá delatar o te querrá exhibir. A ver, si Dios está contigo, ¿por qué tienes todos esos problemas? Y siempre habrá alguien que querrá confrontar cosas que solamente son entre tú y Dios. No hagamos caso, hermanos. No nos confrontemos, ni nos peleemos, ni queramos ayudar, porque Dios va a sacarnos adelante. ¿Cuántos hemos experimentado en situaciones el poder de Dios? Usted lo ha manifestado, o sea, ha visto el poder inmenso de Dios en lo que Dios obra en su vida de usted y la de los suyos. Yo sí lo he visto. Que Él hace lo que Él quiere a la hora que Él quiere. Imagínense a estos jóvenes cuando sonaba la bocina y que les llamaban a todos para que adoraran al rey o la estatua del rey. Y estos jóvenes estaban ellos centrados en agradar a Dios. Sadrach, Mesach y Abednego. No hay más. Estos jóvenes que fueron totalmente del agrado de Dios. Más adelante en el 14 dice ahí: habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad? Le preguntó a ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honraráis a mi Dios, ni adoraráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estás dispuesto para que al oír el son de bocina? O sea, le estaba dando como una oportunidad, ¿no? Dice: la flauta y el tamboril, el arpa, el salterio y la zampoña, de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho. Porque si no lo adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre en sus manos? Imagínense a estos tres jóvenes, a Sadrach, Mesach y Abednego, parados con una actitud sólida, firme, como soldados de Jesucristo, ¿sí? Con una convicción firme.
Imagínense un Sadrach, Mesach y Abednego dormidos, pues no. ¿Sí? Vemos cómo respondieron al rey. No es necesario que te respondamos este asunto. Tú sabes nuestra convicción. No vamos a responder. No vamos a adorar a nadie que no sea nuestro Dios. No nos rendiremos ante nadie que no sea nuestro Dios. Así de claro. Ellos conocían al Dios Todopoderoso. La base es estar firme en nuestras convicciones y en nuestra fe. Ellos no confesaron positivo. Voy a entrar al horno, no va a pasar nada. No. La base fue creer en ese Todopoderoso y en su soberanía. Dice el 19, entonces Nabucodonosor se llenó de ira. Dice, y se desnudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, y ordenó que el horno se calentase, ¿cuántas veces más? 7 veces más de lo acostumbrado. Imagínense nomás, avienten el horno a todo lo que da. Y ahora sí van a ver a estos muchachos qué les va a pasar. Vemos que estos jóvenes no se doblegaron. Porque déjeme decirle algo, hermano. Estar delante del rey Nabucodonosor no era nada sencillo. No era nada sencillo. Pero estos 3 jóvenes tenían su convicción tan firme que nada los iba a doblegar. Nada los iba a doblegar. Nada los iba a doblegar. Dice el 20, y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército, que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos fueron atados en sus manos. Note esto. ¿Por qué tomó a esos hombres vigorosos y fuertes? ¿Por qué? Porque a esos jóvenes los veía quizás muy sencillos, pero el rey sabía que había un poder que los defendía a ellos por la actitud que tomaron. ¿Sí? Dice que el 21 dice, entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, ¿sí? Y lo habían calentado mucho, la llama del fuego, fíjense lo que pasó, mató a aquellos que se habían alzado contra Sadrach, Mesach y Abednego. Y estos 3 varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo, ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey, ¿es verdad, oh rey? Él dijo, he aquí que yo veo 4 varones, ¿cómo dice? Sueltos, que se paseasen en medio del fuego, y fíjense lo que dice ahí, sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. ¿Qué les dijo? Siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey
para mirar a estos varones, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni un cabello de sus cabezas se había quemado. ¿Alguna vez se ha quemado usted un cabello? ¿Cómo huele? Feo, ¿verdad? Bueno, pues ni siquiera olían a cabello quemado, que sería lo más débil de prender, ¿no? El cabello. Entonces, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban, ¿qué? Intactas. Y ni siquiera olor de fuego tenían, ni a humo, no olían a nada, hermanos. Es más, a lo mejor olían al perfume que se habían puesto en la mañana. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey. Y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Por tanto decreto que todo pueblo, nación, lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego, ¿qué dice ahí? Sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Ese es el Dios soberano que habita en nuestro corazón, hermanos. ¿Sí? Ese es el Dios soberano que habita en nuestro corazón. Ese es el que todo lo puede. El que todo lo puede. Vamos a ver otro evento poderoso de nuestro. Hay muchos eventos poderosos en la Biblia, pero vamos a ver otro que está en Hechos 12, versículo 5. Dice Hechos 12, versículo 5. Así que Pedro, dice, estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Déjeme decirle algo. ¿Ha escuchado usted que los verdaderos amigos se conocen en la cárcel y en el hospital? ¿Sí o no? ¿Ha escuchado eso? Bueno, aquí vamos a seguir leyendo. Dice el 6. Y cuando Herodes iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Sí? Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía en verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. El 11 dice: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de mano de Herodes y de todo el pueblo de los judíos esperaba. Habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo? Orando. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar a una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Hermanos, Pedro experimentó el poder del Todopoderoso, del que todo lo puede.
Él también lo experimentó. Y muchas historias más acerca de la grandeza de Dios, de que Él todo lo puede. ¿Sí? Así que, ¿tú crees en ese Dios todopoderoso que podrá con tus problemas? Claro que sí. No hay problema que Dios no pueda arreglar, hermanos. Aún cuando murió el amigo de Jesús, Lázaro, fue levantado de los muertos. ¿Qué le decían los demás? No, hombre, ya hasta huele, ya ni hagas el intento. Pero Jesús, ¿qué hizo? Le llamó: Lázaro, sal fuera. Dice que la piedra se movió y salió Lázaro, resucitó de entre los muertos. Recordemos que Lázaro era amigo de Jesús. Y aquí pudiéramos pasar meses y meses hablando de la grandeza del que todo lo puede. ¿Sí? Por eso debemos de aprender a amar al Dios que todo lo puede. ¿Sí? El que sustenta el universo, el que hizo obras grandes como abrir el mar, ¿sí? Como sacar a Pedro de la cárcel sin que nadie lo viera. Vámonos para afuera. Le pregunto yo, ¿de qué tamaño es tu problema? Que no pueda Dios con eso. Si Dios es el creador de todo, Dios fue el que ordenó todo. Porque ¿sabe una cosa? Aún en el firmamento y en todo el universo hay orden. Si no, los planetas estuvieran hechos un desorden. Todo tiene un orden, ¿sí o no? Todo tiene un orden, ¿sí? Ese universo tiene orden. Y todo Dios lo arregló de una manera decorosa. Las flores, los árboles, las montañas. Las profundidades del mar, los colores de las aves. Hace un momento cantábamos que el Señor nos renueve como las águilas. ¿Sabe cómo se renueva el pico de un águila? A golpes. Y se va contra la montaña y se pega. ¿Por qué? Porque si no se golpea en el hocico, si no se destruye el pico, no puede tener, se le hace una callosidad y no puede comer. Entonces se va a las montañas y se quebra el pico. A veces, hermano, es necesario que nos quebremos el pico para renovarnos. Y luego va y se resguarda en el procedimiento de renovar el pico. Esa es la clase con la que Dios, clase de Dios con el que estamos tratando y adorando. Él es el que trata con nosotros. Ese es el Dios poderoso, el que da la vida, el que nos da el aliento para seguir adelante. Cuando las fuerzas se nos van, ¿verdad? Cuando se nos agotan las fuerzas y cuando decimos: Señor, ya no puedo más, ayúdame. Ahí es cuando Dios hace la obra en nuestra vida. Es que esto, mira, es injusto, Señor. Sí, pero Dios tiene todo en control, no te desesperes. Dios puede hacer lo que quiera, con Él quiera y a la hora que Él quiera, ¿sí? Dios no se contradice en lo que Él hace. Dios puede hacer milagros con el que Él quiere, a la hora que Él quiere, ¿sí? Por eso es importante entender la soberanía de Dios, que no dudemos de que Él
puede hacerlo. Dios en su palabra nos dejó muchos milagros. Aún en medio de la incredulidad de la gente, Dios se manifestaba en milagros, ¿sí? Dios podía sanar enfermedades, Dios podía parar al paralítico, sanar al que ya tenía muchos años. Pero hoy en día muchos desafían a Dios. Muchos desafían a Dios. Mucha gente dice esto: ¿por qué Dios no destruye la maldad y todo se acaba? Todo ya, pasaríamos todo a gusto. ¿Saben qué? Porque nosotros tenemos una voluntad. No hay nada imposible para Dios. Pero si nosotros no disponemos nuestro corazón a Él, seremos como algo imposible por la dureza del corazón. Un corazón que no se arrepiente, un corazón que no quiere cambiar. Dios vino a morir en la cruz por aquellos que nos arrepentimos, por aquellos que tenemos el deseo de cambiar. Por eso el Señor vino a darnos vida eterna, a enseñarnos cada día que le glorifiquemos, que le honremos a Él, que le adoremos sin contienda en nuestro corazón, que le obedezcamos con una verdad absoluta, ¿sí? Sin simulaciones, sin fachadas. Debemos de adorarle libremente. Y por último le leo el Salmo 91, versículo 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Solo, hermanos, debemos de creer en el Todopoderoso, en el que todo puede hacer, ¿sí? Tenemos que seguir predicando su palabra y que habitemos al abrigo del Altísimo. Amén. Vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, porque sabemos que tú todo puedes hacer y queremos enseñarnos a habitar bajo tu sombra, Señor. Enséñanos, Señor, a hacer su preciosa voluntad, Padre. Lleva esta palabra en nuestro corazón, Señor, para que dé fruto en su tiempo, Señor. Quita toda dureza que hay en el corazón no arrepentido, Señor. Quítala de nuestra vida, Señor. Que podamos experimentar estas cosas tremendas que tú sabes hacer, Señor. Arreglando muchas cosas de nuestra vida. Manifestándote con poder en nuestra vida, Señor, en alguna situación, cualquiera que sea, de enfermedad, de necesidad de trabajo, cualquier cosa, Señor, que tú necesites hacer en nuestra vida, Señor. Obra, Señor, en nuestra vida, sanando nuestras heridas. Tú obras, Señor, en manera perfecta, Señor. Enséñanos, Señor, a ser pacientes. Enséñanos, Señor. Transforma nuestra vida, nuestro ser. Enséñanos a hacer tu voluntad, Señor, cada día. Tú eres el Dios Todopoderoso, Señor. Sí, Señor. Sabemos
tú eres grande y poderoso, Señor. Tú eres el creador de todo. Tú eres el que ordena todo, Señor. Exprésale al Señor el tamaño de tu problema y glorifícale a Él cuando Él te saque de ese problema. Solamente las cosas en Él subsisten. Él es el que sustenta el universo. Él es el Todopoderoso. Enséñanos cada día tu palabra, Señor. Sí, Señor. Jesús dijo en una ocasión: si creéis, verás la gloria de Dios. Nosotros creemos lo que tú puedes hacer en nosotros, Señor. Queremos estar a la expectativa, Señor, de lo que tú vas a hacer en esta situación, Señor, en nuestros problemas. Enséñanos cada día, Dios, que tu poder soberano se manifieste en nuestra vida, Señor. Y como estos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos de Dios Altísimo, así queremos ser siervos tuyos, Señor. Creer en lo que tú puedes hacer en nuestra vida, Dios. En verdad ellos conocían a este Dios todopoderoso. Y nosotros por eso estamos buscándote, conocerte, Señor. Porque tú puedes librarnos, cualquiera sea nuestro problema, Dios. Lleva esta palabra guardada en nuestro corazón y que dé fruto a su tiempo, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te glorificamos todos, Señor. Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Amén. Pues que el Señor le bendiga. A los que están en la transmisión también Dios les bendiga. Esperamos verles pronto por acá. Saludos a todos y que tengan una bonita tarde, que coman rico y que Dios les bendiga. Saludos a todos.